Hola, buenas tardes.
Profe, no se está escuchando. Profe, está silenciado. Chicos, ¿ahí me escuchan? Ahí está. Ahí bueno, se escucha. Perfecto. Bueno, vamos a arrancar la clase de hoy. Primero lo que les quería decir es que estamos ya a quinta clase, pasamos la mitad del curso y a pesar de eso todavía tenemos algunos sobrevivientes, somos 50 personas, no es poca cosa. Lo segundo es agradecer a los comentarios, las personas me están haciendo algunos comentarios por Instagram, se agradece un montón, me alegra que estén pudiendo aprovechar por lo menos los conceptos principales, esa es la idea, porque es lo que realmente le va a ser más útil en la práctica. Hay un montón de cosas que son detalles, que uno por una cuestión académica cuando hace un curso los tiene que dar, pero realmente los conceptos más importantes se van entendiendo y eso es lo que me deja muy contento. ¿Bien? Y lo tercero, en esta clase en particular les propongo algo para que la pequeña comunidad que estamos haciendo pueda crecer. Si alguno toma alguna captura de pantalla o algo durante el curso y me etiqueta, se agradece también, así lo pongo en la historia y podemos seguir sumando algunos seguidores más. ¿Bien? Perfecto. Bien. ¿Me escuchan bien? No hay ningún problema con el audio porque ahí por ejemplo, Pablo Aguilar no me escucha. No sé si el resto me escuchan o seguimos con problemas. No se escucha. Se escucha bien ahora. Bueno, perfecto. Listo. Bueno. Profe, ¿cuál es el Insta? Ahí se lo escribo por el chat. Dale, gracias. Facilísimo. Bien. Y arrancamos la clase de hoy. Bien. Bueno, el tema de hoy es súper complejo. Vamos a ir lo más despacio posible. Y yo voy mirando la hora porque como soy docente de la práctica y ya terminamos el periodo de receso de verano, tengo que cumplir con mi actividad de la práctica. ¿Ah? Así que no es que voy a salir corriendo, pero en algún momento voy a tener que cortar la clase. ¿Ah? Bueno, vamos a arrancar, así aprovechamos el tiempo. Bueno, antes de continuar, ¿alguna pregunta en relación a las extrasístoles ventriculares? ¿Alguna duda que haya quedado? Bueno. Entonces vamos a arrancar. Muy bien. Perfecto. Bueno, hoy vamos a ver la segunda parte de las arritmias ventriculares. Hasta ahora lo único que vimos nosotros son las arritmias relacionadas a las extrasístoles ventriculares y hoy nos queda ver como el gran conjunto de las arritmias que se llaman taquicardias ventriculares. ¿tá? Decimos que son un gran conjunto porque no es una sola arritmia, sino que son varias, pero que todas se agrupan en la misma jerarquía porque en lo que es la cuestión clínica no modifica el tratamiento, ¿tá? Sino que lo que nosotros vamos a observar es que la decisión terapéutica final va a terminar siendo la misma, ¿bien?
y que lo que va a dar el diagnóstico de una o otra va a ser algunos detalles del electrocardiograma. Nada más que eso. ¿Bien? Entonces, vamos a empezar con este grafiquito que ya lo tenemos remil visto de todas las clases. Acuérdense, este es el sistema de conducción y lo que caracteriza a todas las arritmias ventriculares, independientemente de la que estemos hablando, ¿qué era? ¿Alguien se acuerda? QRS ancho. ¿Y qué más? Ausencia de la onda P. Y en la ausencia de onda P. ¿Y qué más? Hay otra cosa que Pausa es fundamental. compensadora. Muy bien, eso son extrasístoles. ¿Ah? Yo hablo de todas las arritmias ventriculares en general. Son dos cosas. Por un lado, el QRS ancho, que dijimos que tendría que ser mayor a 3 cuadraditos, y lo otro, la alteración de la repolarización. ¿Ah? O sea, eso. ¿Bien? Esto es una característica común a todas las arritmias ventriculares. ¿Bien? Esta es una característica común a todas las arritmias ventriculares. Bien, cada vez que nosotros veamos un QRS ancho con una alteración de la repolarización, vamos a ver que vamos a estar obligados a pensar que estamos frente a alguna arritmia ventricular. Bien, no sé si ustedes recuerdan, pero como van a ir viendo en el gráfico, según la localización anatómica en la que estemos del ventrículo, mejor dicho, del sistema de conducción, vamos a ver que la velocidad de conducción va cambiando. Notando que si estamos en la fibra de Purkinje, que es la parte más distal del sistema de conducción, tenemos entre 40 y 30 impulsos por minuto, que representan entre 40 y 30 QRS por minuto, que representan entre 40 y 30 latidos por minuto, o si estamos arriba en el sistema de conducción, cerca del nodo sinusal o cerca de las de His, vamos a tener entre 40 y 60 latidos, impulso o QRS por minuto. ¿Bien? Entonces, si nosotros tenemos que ver las taquicardias ventriculares, y en condiciones normales este corazón ventricular va a conducir entre 60 como máximo y 30 como mínimo, cuando nosotros estemos frente a una taquicardia ventricular, vamos a saber que estamos hablando de 100 impulsos por minuto o 100 latidos por minuto. Entonces, claramente, esto es un problema, digamos, porque el corazón no está preparado para ese tipo de velocidades. ¿Bien? Cuando hablábamos de las arritmias auriculares, ¿qué decíamos? Que como son arritmias auriculares, lo que uno pierde cuando la aurícula funciona muy rápido es la patada auricular, por lo tanto perdíamos el 20% del volumen sistólico. En consecuencia, generalmente las arritmias ventriculares, si el paciente no tiene insuficiencia cardíaca, no van a generar descompensación hemodinámica. ¿Bien? Mientras que, en este caso, si nosotros tenemos taquicardias ventriculares, si la velocidad cardíaca se dispara y es muy alta, el corazón va a bombear demasiado rápido y como no va a tener periodo diastólico, no se va a llenar bien y acá sí vamos a ver un impacto del volumen sistólico y por lo general, como concepto general, las arritmias ventriculares suelen presentarse con descompensación hemodinámica, excepto algunos casos que nosotros vamos a ver. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Puedo avanzar? ¿Alguna pregunta? Supongo que no. Bien. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver estas 4 entidades, a la que le vamos a agregar una más, que son la taquicardia ventricular paroxística, la taquicardia ventricular no paroxística o RIVA, la taquicardia ventricular parasistólica, de la cual no vamos a hablar porque realmente la taquicardia ventricular parasistólica es casi del especialista, y la taquicardia ventricular polimorfa o Torsay de Pont. ¿Ven? Bien. Y a esto le vamos a agregar una arritmia que suele ser una arritmia de muerte, que se llama fibrilación ventricular. Eso es lo que tenemos que desandar hoy, lo que tenemos que recorrer en la clase, pero para mí va a ser mucho más importante que entendamos otras cosas, no específicamente las arritmias en sí, sino qué hacemos cuando estamos frente a estas arritmias. ¿Bien? Bueno, vamos al caso clínico de hoy. Entonces, Oscar, otro Oscar, no yo, de 45 años con antecedentes de hipertensión, diabetes tipo 2 y tabaquista de 20 cigarrillos día, y estresado consulta a la guardia por cuadro de 3 horas de evolución caracterizado por dolor precordial urente, intenso, retroesternal, que irradia a hombro izquierdo asociado a mareos y náuseas. Bien. Refiere además palpitaciones de comienzo bruscos y rápidas que irradian el cuello, y también nos cuenta que presenta ganas imperiosas de orinar.
Al examen físico lo que contratamos es un pulso irregular, rápido, que supera los 150 latidos por minuto y presenta tensión arterial de 150/75. No presenta signos de insuficiencia cardíaca y al examen físico no presenta más alteración. Se le realiza el presente electrocardiograma, que ahora lo vamos a ver. Pero antes de avanzar en eso, recuerden que si el motivo de consulta en un paciente es dolor, nosotros tenemos una manera de ordenarnos para interrogar el dolor, que es la mnemotecnia Alicia, donde preguntamos aparición, localización, intensidad, carácter, que vendría a ser si es urente, si es cólico, si es un dolor continuo, irradiación y analgesia. ¿tá? Y a eso le podemos agregar frecuencia y duración de los síntomas. ¿Bien? Y acá, esto es esquemático, después cuando yo les pase el Power, les voy a pasar otra diapositiva aparte, donde está este dibujito, donde se resumen las características del dolor precordial isquémico, el dolor del infarto. ¿tá? Ustedes, frente a un paciente que tenga estas características de dolor, antes que pensar en cualquier cosa, deben pensar en infarto y después en el resto. Por eso el médico de guardia, que lo atendió a Oscar, atinadamente le hizo un electrocardiograma. Bien. Y tiene ese electro. Bueno, ¿quién me dice así a simple vista qué tiene este paciente? Bueno, ¿alguien se anima? Una TV polimorfa. No escucho nada, un poquito más fuerte. Una TV. Una TV, bien, ¿qué más puede ser? ¿Qué? Una TV polimorfa. Una TV polimorfa, muy bien. Una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Una TV en torsión de puntas. Una torsada de punta, ¿qué más? Bueno, al final de la clase vamos a ver qué tiene, pero lo que sí podemos saber es dos cosas. Primero, ¿está bien calibrado el electro? ¿Qué les parece? ¿Está bien realizado? Sí. Perfecto, está bien calibrado. Lo Sí, podemos sí, saber sí. por dos cosas. Ya estoy contento que me hayan dicho que sí, que está bien calibrado. Pero lo podemos saber por dos cosas. Primero, por esto que vemos acá. Y segundo, porque acá dice 25 milímetros sobre segundo. Y fíjense que acá dice 10 milímetros, un voltio, o un centímetro, un voltio, es exactamente lo mismo. ¿Está? Y acá voy a hacer una aclaración. Una compañera me pasó por Instagram un electro y me dice, mire, profe, encontré un electro que está mal calibrado. ¿tá? Porque lo que ella veía, que este cuadradito, en vez de tener 5 cuadraditos, tenía el voltaje correcto, pero tenía la mitad de los cuadraditos. ¿Bien? Ojo, que esto de los cuadraditos es una norma general de los electros, pero hay equipos que solo te ponen este cuadradito de estandarización en voltaje y la velocidad de papel te la ponen aparte. Entonces, como que uno lo ve que es un cuadradito que es largo, o sea que tiene la altura apropiada de 2 cuadraditos, pero es más finito. Pero si te aclara qué velocidad de papel está, como en este caso, nos quedamos tranquilos. ¿Bien? ¿Estamos? Eso es algo que les comento porque justo una compañera me mandó un electro en relación a eso. Y lo otro es que sí podemos calcular es el eje, tomando alguno de los complejos, y podemos ver que de uno es positivo. ¿Tá? O sea que si este es el dibujito de los electros, de uno va para este lado. ¿tá? Y a su vez podemos ver que ABF, que está acá, es fuertemente negativo. ¿tá? O sea que el eje va a estar más o menos por acá. Si yo junto las líneas de punto, me queda un eje indeterminado. ¿tá? Un eje de menos 120 grados. Pónganle menos 140 grados, más o menos. ¿Bien? Esas son las dos cosas que yo puedo ver de este electro. Lo otro que puedo ver es que está corriendo rápido. ¿tá? Que la frecuencia cardíaca, fíjense, entre 2 QRS el espacio es muy estrecho. ¿Bien? Entonces yo sé que está más o menos a 300 latidos por minuto. ¿Bien? Más o menos, a grosso modo. ¿Bien? No estamos usando ninguna de las técnicas que
le enseñé para contar el electro, pero miren, acá tenemos, por ejemplo, de 2, y ahí podemos contar cuántos QRS hay, y más o menos tenemos 300 latidos por minuto. Otra cosa importante que sí podemos ver a simple vista, es que hay algunos latidos que son diferentes a otros. ¿Tá? Fíjense, estos latidos son diferentes. Y otra cosa que podemos ver, que hay irregularidad. Fíjense, estos dos latidos son totalmente distintos. Entonces, cuando ustedes estén frente a un electro como este, lo que yo quiero que me digan es que tienen una taquicardia de QRS ancho. ¿Ok? ¿Quedó claro? Básicamente, ustedes frente a un electro como este, que es muy complejo, que no saben lo que están viendo, por lo menos sí pueden decirme que una taquicardia de QRS ancho. ¿Bien? ¿Este electro qué tiene? ¿Alguien que se anime? Taquicardia anima? puede Bueno. ser con supradesnivel. Puede ser, es una opción. ¿Qué más? ¿Alguien La más? del ventrículo derecho también. Puede ¿No ser, es la no sé. taquicardia bidireccional? Ausencia de onda P. Puede ser todo eso, pero ¿qué les dije que me tenían que decir? Esto es una taquicardia de QRS Taquicardia de ancho. QRS ancho. Bien, Taquicardia de perfecto. QRS. Eso es lo que ustedes tienen que... Yo veo este electro y ¿qué tengo que decir? Taquicardia de QRS ancho. Después veré cuál es el diagnóstico, ¿está? Por ejemplo, alguien me dijo ausencia de onda P, y yo acá veo una onda P, acá veo una onda P, acá veo una onda P, acá veo otra onda P, acá veo otra onda P. Está lleno de onda P. Entonces, no sé qué puede estar pasando, ¿está? Al final de la clase probablemente podamos decir alguna otra cosa, ¿bien? ¿Será polimorfo o monomorfo? Acá hay complejos que son distintos a este, ¿está? No sabemos todavía cómo leer este tipo de electro, pero sí, a primer golpe de vista, podemos decir que es una taquicardia de QRS ancho, ¿bien? ¿Y este qué tiene? También, ¿También qué? taquicardia de QRS ancho. Perfecto, entonces, este ejercicio era para que a ustedes se les grabe en la cabeza que muchas veces nosotros como médicos no tenemos que tener el diagnóstico final, ¿tá? Tenemos que tener un diagnóstico o poder leer de manera grosera el electro para saber qué es lo que está pasando, ¿tá? Entonces, si yo tengo un paciente con dolor de pecho y tengo un paciente que se presenta con estos tipos de electro, todos tienen taquicardia de QRS ancho, y en el contexto de un dolor de pecho, esto es un infarto hasta que se demuestre lo contrario. ¿Tá? Esta es una arritmia asociada al infarto hasta que se demuestre lo contrario. ¿Bien? Y por lo tanto, este paciente, lo que yo ya sí sé con este electro, sin saber aún lo que tiene, es que es un paciente que lo voy a tener que atender en el shock room. ¿Bien? Es un paciente de extremada gravedad. ¿Bien? Ahora, sin embargo, acá hay un dato de la clínica que es muy interesante, que solo se los voy a reforzar para que reforcemos algunas cosas que ya vimos. El paciente está hemodinámicamente estable porque tiene una presión que está normal y no tiene alteración del sensorio. ¿Bien? Fíjense que no tiene signos de insuficiencia cardíaca, o sea que a pesar de que el corazón está latiendo a toda velocidad, el paciente está bastante estable, que el pulso es irregular y rápido, ¿bien? Y que tienes imperiosas ganas de orinar. Entonces, por clínica, el dolor precordial parece un infarto, pero digamos por relato clínico. Pero después, por semiología, vemos que no es un paciente que está hemodinámicamente inestable. Y acá les dejo una pregunta. ¿No será esto una FA con aberrancia? ¿No será esto una arritmia auricular? Eso lo dejamos como pregunta. Después lo resolveremos. ¿Bien? Muy bien. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? Sí, sí. Muy Todo bien. bien. Bueno, acá les mostré yo la respuesta. Fíjense, acá estamos otra vez frente a una taquicardia de QRS ancho. Acá solamente estamos viendo 3 derivaciones. Y esto sí, miren, esto es un supra. ¿Tá? Esta es bien una taquicardia ventricular de un paciente que se está infartando, que podría ser Don Oscar tranquilamente. ¿Tá? ¿Estamos?
Entonces, Una pregunta. lo que nosotros tenemos que saber... Sí, Capaz decime. me diga pava, pero, por ejemplo, vos ahí dijiste lo de la onda P, ¿no? Que vos le veías. ¿Cómo nosotros diferenciamos que es una onda P o que es sino un artefacto? Porque obviamente si el mirar- paciente está con dolor de pecho y eso va a estar inquieto, va a estar molesto. Sí, pero el electro te sale bien. No tiene nada que ver. Puede ser más complejo en un paciente con Parkinson, por ejemplo. ¿Está? Pero en un paciente que es común, no. Y fíjate que el electro acá es prolijo. ¿Está? Que vos todo lo que ves está prolijo. Mirá, agarrá de 2 y lo ves bien prolijito. No ves ninguna línea de artefacto. ¿Bien? Igual, a esa respuesta, Luciana, la respuesta es que uno tiene que ver un montón de electros. Y por eso lo que les voy a enseñar hoy es que, ¿qué tenemos que hacer frente a una taquicardia de QRS ancho? ¿Está? ¿Bien? Sí, genial, gracias. Eso es lo que tenemos que aprender. ¿Qué hacer frente a una taquicardia de QRS ancho? Entonces, para saber qué tenemos que hacer, tenemos que tener una idea global de qué es lo que está pasando. Entonces, primero, frente a una taquicardia de QRS ancho, ustedes lo que van a pensar que están viendo una taquicardia ventricular hasta que se demuestre lo contrario. ¿Ah? Hasta que se demuestre lo contrario, ustedes piensen que tiene una taquicardia ventricular. ¿Por qué? Primero que el 80% de las taquicardias con QRS ancho corresponden a taquicardias ventriculares. El 80%. ¿Bien? Segundo, si tiene una ATV, el paciente y está hemodinámicamente estable, casi que tiene un pie con San Pedro. ¿Tá? La ATV con descompensación hemodinámica es una de las arritmias de muerte. ¿Bien? Por eso, frente a una taquicardia de QRS ancho, tenemos que pensar eso. ¿Bien? Tercero, es que la taquicardia con QRS ancho tiene por lo general etiología coronaria. ¿Está? Entonces, frente a una taquicardia QRS ancho, es una ATV hasta que se demuestre lo contrario, y si es una ATV, si nosotros logramos confirmar que estamos frente a una taquicardia ventricular, el paciente no se puede ir a la casa por más que le resolvamos la arritmia. Se tiene que quedar internado, tiene que ingresar a coronaria, y se le tiene que hacer una cinecoronariografía, un cateterismo. ¿Bien? Y eso es importantísimo. ¿Está? No importa que el paciente haya estado con una ATV y hemodinámicamente estable, el origen de estas arritmias es en un 80% también de origen coronario. ¿Existen otras causas que me generen taquicardias ventriculares que no sean de origen coronario? Sí, pero son más infrecuentes. ¿Tá? Entonces nosotros tenemos que estar preparados para lo que es frecuente. ¿Ok? Si nosotros de esta clase nos llevamos todos conceptos, resolvimos la clase. ¿Está? Entonces, que yo les muestre electros como pasó recién, y ustedes digan taquicardia de QRS ancho, la atiendo en el showroom porque pienso que una TV suficiente para que ustedes se puedan manejar. ¿Bien? Pero lo que nosotros queremos desarrollar es que frente a una taquicardia de QRS ancho tenemos dos opciones. La primera es que estamos frente a una taquicardia ventricular, y eso es lo que nos tiene que quedar claro, o la segunda, que estamos frente a una taquicardia supraventricular con aberrancia, ¿bien? O con preexcitación, que es otra cosa, que no es aberrancia, pero ustedes lo que tienen que saber es esto. O es una taquicardia ventricular, o es una taquicardia supraventricular que tiene los complejos anchos por alguna otra causa. ¿Bien? Acuérdense que de la supraventricular nosotros ya vimos la taquicardia sinusal, la taquicardia paroxítica, la FA y el aleteo. O sea que estas cuatro arritmias pueden tener aberrancia y se pueden ver con QRS ancho si corren muy rápido y tienen aberrancia o preexcitación. ¿Tá? ¿Cómo logro diferenciar un cuadro del otro? Y en primera instancia no voy a poder, porque todas tienen QRS ancho, que es mayor a 120 milisegundos, o 3 cuadraditos. ¿Tá? Entonces, como yo no lo voy a poder saber en primera instancia, yo pienso el peor de los cuadros, y me preparo para el peor de los escenarios, que es una taquicardia ventricular. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí. Bien. Sí. ¿Por qué entonces? ¿Por qué entonces es importante que yo sepa qué tipo de taquicardia de QRS ancho tengo enfrente? Bueno, básicamente porque puedo tener tres condiciones totalmente distintas. Una es que
los latidos provengan del ventrículo, es decir, que sean latidos ectópicos del ventrículo, bien, entonces lo que yo sé es que el sistema de conducción de la parte baja está trabajando, y como puede trabajar entre 60 y 30 latidos por minuto, si trabaja a 100 latidos por minuto, en poco tiempo ese paciente va a estar en problema. ¿Bien? La segunda opción es lo que dijimos antes, que puede ser alguna de las supra que está conduciendo aberrante o que está con preexcitación. Y acá les voy a aclarar qué es la aberrancia. Ustedes lo que tienen acá dibujado en esta diapositiva, en este dibujito, es un potencial de acción de respuesta rápida. O sea, que esto es lo que pasa en el miocito típico, en el músculo cardíaco. ¿Tá? Fíjense, ¿por qué se llama potencial de acción de respuesta rápida? Porque la despolarización, es decir, la entrada del sodio a la célula, hace que la curva, que el ascenso del potencial de acción se dé muy rápido. Es ustedes lo que ven acá. Eso se llama fase cero del potencial de acción del miocardio, del miocito cardíaco típico. ¿Bien? Después de que entra sodio en esta célula, aparece una segunda fase que es una fase de meseta. ¿Bien? Y es una primera fase, que está acá marcado con 1, que se llama corriente de repolarización temprana. En este lugar entra potasio, para que la célula vuelva a recuperar el umbral, y cada vez que entra potasio en la célula nosotros hablamos de repolarización. ¿Bien? Y acuérdense que si era una neurona, la repolarización era también tan rápida como se producía la despolarización. Pero en las células cardíacas lo que pasa es que hay una segunda fase, acuérdense, fase 0, 1 y 2, donde ingresa calcio a la célula. ¿Bien? ¿Alguien se da idea de por qué en la fase 2 hablamos de que ingresa calcio en este tipo de células? ¿O cuál es el efecto fisiológico que puede producir la entrada de calcio? Para la contracción muscular. Perfecto. Estas son células contráctiles que tienen actividad eléctrica. Entonces ingresa calcio porque las células se tienen que contraer. ¿Bien? Después aparece una tercera fase donde la repolarización se da con mayor intensidad e ingresa más potasio a la célula. Aumenta mucho el potasio intracelular, de forma brusca. Y por último, la fase 4 es la fase donde actúa la bomba sodio-potasio, para que otra vez la célula alcance el potencial de reposo. ¿Bien? Esto es el potencial de acción clásico. ¿Estamos? ¿Se entendió cada fase del potencial de acción? Entonces, ¿por qué venía todo este cuento que le estaba haciendo yo? Porque tenemos que explicar qué es la aberrancia. La aberrancia es cuando, esperen que acá, cuando la célula está entrando en el periodo 3, ya tiene algo que se llama periodo refractario relativo. Entonces, si cae un estímulo en este lugar, se puede generar un nuevo potencial de acción. Como este potencial de acción se genera cuando la célula se está repolarizando, el segundo potencial de acción, imagínense que este era el normal, entonces daba un QRS así finito, como fíjense que un latido va a equivaler a 2 potenciales de acción, me da un QRS deformado y ancho. ¿Está? Esta es la explicación de por qué la aberrancia se ve como un QRS ancho. ¿Está? La aberrancia lo que pasa es la excitación de la célula muscular por actividad eléctrica en el periodo refractario relativo de una célula muscular cardíaca, que puede ser auricular o que puede ser ventricular. ¿Bien? Pero el concepto de aberrancia es eso. Hay un latido que es aberrante, hay un QRS que es aberrante porque es la suma de potenciales de acción cuando la célula está
en periodo refractario relativo. Pero el concepto de preexcitación no es lo mismo que el de aberrancia. El concepto de preexcitación es que, esperen un segundito, que voy a volver a dibujar, es cuando en el periodo refractario relativo temprano, o sea, cuando esta curvita empieza a caer, llega un cable con energía, esto imagínense que es un cablecito con neurona, y se genera una estimulación que gatilla en este lugar un potencial de acción. Repasando, la conducción aberrante es cuando en el periodo refractario de la célula muscular cardíaca se produce una estimulación y genera un potencial de acción nuevo que se suman y genera un QRS ancho. El concepto de preexcitación es que por un trastorno anatómico que se llama vía accesoria, aparece en el periodo refractario temprano un potencial de acción que genera un QRS ancho. ¿Está? La diferencia entre preexcitación y aberrante es que el aberrante no depende de ninguna complicación anatómica y la preexcitación depende de una cuestión anatómica que es una vía accesoria. Preexcitación es típica de Wolff-Parkinson-White, aberrancia es típica de las TPS. Para que tengan un ejemplo. ¿Se entendió esto? Bueno, Sí, perfecto. supongo que sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, listo. Perdón, ¿podría repetir? Sí, repito las dos definiciones si las pueden escribir bien. Conducción aberrante es cuando, en el periodo refractario de una célula muscular cardíaca, en el periodo refractario relativo de una célula muscular cardíaca, se genera un potencial de acción que no depende de ninguna estructura anatómica. Eso es aberrancia. Y preexcitación es cuando, en el periodo refractario relativo temprano, es decir, cuando empieza la fase 3 del potencial de acción de una célula muscular cardíaca, por una vía anatómica o vía accesoria se produce un potencial de acción. ¿Está? Y en los dos casos, esto se manifiesta como QRS ancho. ¿Bien? Tengo una duda. Sí. Si el estímulo se produce durante el periodo refractario, ¿por qué se produce un estímulo si supuestamente en el refractario no puede? Pero fíjate que yo accionar la dije célula? refractario relativo siempre. ¿Está? ¿Y eso qué significaría? Vos tenés dos periodos refractarios en todo potencial de acción. Mejor dicho, no en todo. En este tipo de célula. ¿Bien? Pero para que te lo quiero graficar acá en el dibujito de potencial de acción. Yo dije, en la fase 0, que es esta parte de ascenso, se produce la despolarización. En la fase 1 empieza la repolarización de esta célula, pero como entra calcio, acá se produce una meseta. Entonces, el periodo refractario absoluto de esta célula claro. va a ser en toda esta parte. ¿Bien? En esta parte, fíjate que acá tienen menos 65 milivoltios. La célula todavía sigue refractaria. ¿Bien? Pero ya no es absoluto. ¿Bien? Claro. Es un periodo refractario intermedio. Y acá, cuando empieza a caer, la curvita 2, acá empieza a entrar potasio, otra vez, pero con una intensidad terrible. Entonces acá aparece el periodo refractario relativo. Acá, en esta zona, puede caer potencial de acción y generar impulsos. ¿Bien? Claro. Que normalmente Sí, no se producen. ¿Bien? Bien. Muy bien. Y por último, la opción que nos puede pasar, que tengamos un QRS ancho y que el paciente esté en taquicardia, porque el paciente tenga un bloqueo de rama previo. Los bloqueos de ramas pueden ser, acuérdense, derecho o izquierdo. Y después de tantas clases de nombrarlos, hoy vamos a aprender cómo identificar un bloqueo de rama derecho y un bloqueo de rama izquierdo.
Lo primero que usted tiene que saber, que la identificación de los bloqueos de rama derecho y bloqueo de rama izquierdo, es por una cuestión morfológica, es lo que veo en el electro, ¿bien? No hay ninguna otra clave, es solamente lo que yo veo en el electro, ¿ok? Y solamente voy a mirar 3 derivaciones, ¿bien? Voy a mirar para cada caso las mismas derivaciones. La derivación D1, D de dedo, 1, la derivación B1, B de vaca, 1, y por último B6. ¿Está? Para los dos tipos de bloqueo, solo voy a, para poder definir si el paciente lo tiene o no lo tiene, mirar D1, B1 y B6. ¿Bien? Entonces, en el bloqueo completo de rama derecha, lo que yo voy a mirar en D1, esperen que lo marco, esperen que pase, ahí está. En D1 voy a mirar la morfología que tenemos en D1, y lo más importante es que en D1 voy a observar una ondita hacia abajo. ¿Bien? ¿Se acuerdan cómo se llamaban las ondas hacia abajo? ¿Nadie? Onda S. Ese. Onda S. Entonces, lo que tiene el bloqueo completo de rama derecha va a ser un complejo que se llama RS. ¿Bien? Usted acá lo ven en el gráfico perfecto. R hacia arriba, S hacia abajo. La característica de esta S va a ser como se ve acá en el electro, va a ser ancha. Y a veces incluso tiene como melladuras, tiene como deformación esta onda S, que se llama onda S empastada. ¿Bien? Cuando estemos mirando un bloqueo, siempre D1 va a ser igual a B6. ¿Está? Y acá les regalo el primer OSCE-tip de la clase de hoy. D1 es la derivación más importante de todo el electro casi. Porque vos ves D1 y ya sabes si el paciente puede tener un bloqueo completo de rama derecha o un bloqueo completo de rama izquierda. Podés ver si hay onda P. ¿Tá? Podés ver la duración del QRS. O sea, ves un montón de cosas. ¿Bien? Entonces, siempre presten atención a D1 y vayan a ver qué pasa en B6. ¿Bien? Y lo otro característico del bloqueo completo de rama derecha, y esto es súper importante, es que tiene un patrón que se caracteriza por la presencia de 2 ondas R, o sea, 2 segmentos positivos y un segmento negativo. Es decir, patrón RSR, y en este caso, como se ve así, se denomina patrón en oreja de conejo. Y lo que le sigue, fíjense, es un trastorno de la repolarización, que en algunos casos puede estar presente o no. ¿Bien? Repaso. Bloqueo completo de rama derecha. ¿Bien? D1, RS. Lo mismo veo en B6, RS. Fíjense. ¿Bien? Y en B1, patrón RSR. 2 R y una S. Listo, y ahí vieron el bloqueo completo de rama derecha. ¿Por qué decimos que es completo? Porque el QRS dura más de 3 cuadraditos. Yo puedo encontrar lo mismo, pero con una duración menor a 3 cuadraditos, y ahí hablo de bloqueo incompleto de rama derecha. ¿Quedó claro? Sí, profe. Muy bien. Perfecto. Perdón, Avanza. Sí. profesor, tengo una duda. No entendí bien por qué me tengo que fijar en la derivación 1 y B6. En la derivación de 1 porque te lo dice el doctor Oscar. No, mentira, es porque es, digamos, una derivación que lo que ve es la parte lateral del corazón, igual que B6, ¿está? Pero yo te digo que de 1 siempre la mires, porque vos apenas arrancás el electro, ya sabés que B1 y B6 a lo mejor le tenés que prestar más atención que otro electro, ¿está? Nada más que por eso. Es más, vos cuando vas a buscar los libros, de 1 ni te lo nombran. Yo te lo nombro porque te quiero enseñar algo práctico a la lectura de un electro. Que vos lo tengas en la mano y ves de 1 y ya decís, apa, este electro lo voy a mirar con un poquito más de cuidado en B1 y en B6, porque a lo mejor veo un bloqueo completo de rama
derecha. ¿Bien? Nada más que por eso. Pero si no, con B1 y B6 te alcanza. ¿Está? Sí, gracias. Esto es algo que a mí me sirve para que de tanto ver electro, uno aprende como estas reglas prácticas. Mirá de uno que te va anunciando qué puede llegar a pasar con el electro. ¿Está? Profe, una pregunta. En B1 no hay Sí. onda Q. No, O sea, hay onda porque la P. onda... Acordate que onda Q es la primer onda negativa que vos ves en un QRS. Y acá el QRS ya arranca con una onda R. Eso es lo distintivo. Claro. ¿Bien? Lo distintivo de este electro es que arranca con una onda R. En vez de tener una onda Q, tiene una onda R. ¿Bien? Bien. ¿Y en Perfecto. D1? En D1 sí hay onda Q acá, en este. Pero hay veces que no lo tenés. ¿Tá? Fíjate, por eso acá, el que dibujó originalmente el electro, le puso QRS. Está perfecto, porque hay una onda Q chiquitita, después viene una onda R grande y una onda S que se ve ahí que es media ancha. ¿Bien? ¿Vamos? Sí. Bueno. Y el bloqueo completo de rama izquierda, voy a mirar lo mismo. D1, B1 y B6. Pero lo que yo voy a ver en D1 va a ser siempre igual que en B6. ¿Y qué veo? Una onda R ancha. No hay onda S. Ustedes eso que ven ahí es una melladura de la onda R. Es decir, una onda R que no es normal. Una onda R que es no solo que es ancha, sino que también es rara. Es una onda R rara. ¿Bien? Como diría Barassi, rara. ¿Tá? Y fíjense que hay un trastorno de la repolarización. ¿Bien? Y en B1 voy a ver o una onda S, como se ve acá, ¿bien? Mejor dicho, acá no se ve una onda S, acá se ve una pequeña onda R y después se ve una onda S, pero del complejo lo que más se destaca es la presencia de una onda S que es profunda, que es ancha, con mucho voltaje, ¿bien? Y en B6 observo lo mismo que en D1. ¿Quedó claro? Esto se lo tienen que grabar. Grábense solamente estas 3 derivaciones y ahora vamos a hacer unos ejercicios para ver si los reconocen. ¿Está? Profe, a esta onda Sí. S también la podría llamar de empastada, así como está, ¿o no? Así como está esta, no está tan empastada. ¿Bien? Bien. Pero es una onda S profunda. Empastada, ¿cuándo la vas a ver? Cuando si vos tuvieras lo mismo, esa melladura que ves en la R, acá en la onda S. ¿Está? ¿Bien? Bien. Bueno, y ahora esto que estuvimos viendo ahora lo vamos a fusionar. Ahora yo les voy a mostrar algunos electros y ustedes me van a decir qué ven y después de decirme qué es lo que ven, me van a decir si es un bloqueo de rama derecha o un bloqueo de rama izquierda. Y estas cuestiones de D1, B1 y B6 que estuvimos viendo, vamos a tratar de verlas en el electro. ¿Está? Bueno, esperen que a ver si funciona la diapositiva. Esperen. Denme 2 segundos. Denme 2 segunditos, que quiero ver por qué no se ve lo que yo estoy buscando. Esta es la diapositiva que les quería mostrar. Me quedó mal ordenada. Bueno, miren. Primero, ¿qué es lo que vemos acá? Fíjense, son todas taquicardias de QRS ancho. ¿Bien? Y vamos a tratar de descubrir el bloqueo. ¿Bien? Bueno. Y acá vamos a hacer una salvedad. Cuando hay taquicardia de QRS ancho, buscar un bloqueo en D1 no nos sirve. Así que con la taquicardia de 1 lo vamos a tachar. Pero sí vamos a mirar B1 y vamos a mirar B6. ¿Ok? Bien. ¿Qué les parece B1? ¿Es un bloqueo de rama derecha o un bloqueo de rama izquierda? Alguno que se anime. Parece más derecho porque no tiene la punta cortada. Primero, no tiene la onda S profunda. Y segundo, acá se ve. Esto Tiene es una la R'. R, esto es la S, y acá, esta cosita de acá, es la otra R. Esto es un bloqueo completo de rama derecha. ¿Bien?
Y B6 va tan rápido y tan deformado el coso que tampoco nos sirve. ¿Bien? Entonces, concepto de los bloqueos, cuando hay taquicardia, solo miramos B1. Lo demás no nos importa. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí. Listo, perfecto. Entonces este es un bloqueo completo de rama derecha. ¿Bien? ¿Qué opinan del que está al lado? Este acá, vamos a mirar. Nos dijimos, D1 no lo miramos, D6 no lo miramos, entonces nos queda solo la derivación D1. Y en D1, fíjense, ¿No que es se ve incompleto? No, es completo porque estos son todos anchos. O sea que completo es. Bien, La bien. pregunta es, Perdón. ¿de rama derecha o de rama izquierda? De rama izquierda. Rama izquierda. Fíjense, una S ancha. Se ve bien ancha la S acá. ¿Está? Bloqueo completo de rama izquierda. Listo. Y el tercero, dijimos, D1 no lo miramos, chau, B6 tampoco, y nos quedamos solo con B1. En B1, fíjense, este es el complejo, yo se los marco, ¿qué les parece? También izquierda. Derecha. También izquierda, ¿está? Acá es todo negativo hacia abajo, es una S profunda, ¿está? Entonces esto es lo que caracteriza el bloqueo completo de rama izquierda. ¿Bien? ¿Estamos? Bueno. Esta semana en el Instagram voy a poner 1.000.000 de electro, y ustedes van a tener que poner si es bloqueo completo de rama derecha o bloqueo completo de rama izquierda, como para que juguemos un poco. Muy bien. Bueno. Profe, el ¿Quieren que izquierdo, salga? como que el bloqueo de izquierda es como que le queda la Q y la S como junta, ¿eh? Claro. Como que pareciera En que B1. En Ok. B1 pasa eso. ¿Está? Miren que vuelvo al power a donde corresponde. Bueno. Entonces, voy a repasar un poco hasta acá porque le metí esto de los bloqueos, que es como otra clase aparte, pero yo ya se la metí acá para que podamos entender lo que vamos a ver de acá en adelante. Entonces, frente a una taquicardia QRS ancho, pensamos que el paciente tiene, ¿qué cosa? Taquicardia ventricular. Perfecto. Eso es lo primero que tenemos que pensar, pero sabemos que está la opción de que el paciente tenga algo supraventricular con aberrancia o algo supraventricular preexcitado. ¿Bien? Pero el 80% de los casos va a ser una taquicardia ventricular. Entonces, lo que vamos a ver ahora es qué pasos tenemos que seguir frente a un electro que tiene estas características. Entonces, si yo veo un electro con taquicardia QRS ancho, lo que yo voy a tener que hacer es primero pensar que una TB hasta que se demuestre lo contrario, y lo segundo es, o sea, el primer paso sería cómo es la morfología que tienen las extrasístolas ventriculares de nuestro paciente durante el ritmo sinusal. Para saber esto, nosotros podemos tener la suerte de tener un electro previo del paciente, donde nosotros veamos cómo son los complejos en ritmo sinusal y ver si cuando el paciente está lento, o sea, cuando no está en taquicardia y está en ritmo sinusal, si tiene algún bloqueo previo, si tiene alguna onda delta, que me hable de Weil-Parkinson-White y por consiguiente de la posibilidad de una preexcitación, si tiene una FA, qué es lo que tiene el paciente cuando está en ritmo sinusal. Por eso, recuerden, siempre escucha a su médico y cada vez que usted esté enfrente a un paciente y le hagan un electro, usted le van a decir, este electro que vos tenés y ahora está tranquilo, siempre lo llevás con vos, por si alguna vez en la guardia tenés que consultar y te duele el pecho. Nadie te da bola. ¿Ah? Pero ese es el primer paso, saber qué tenía el paciente en un electro previo. Si nosotros estamos en la guardia y somos más de uno trabajando, mientras que uno se pone a trabajar, el otro puede salir a recabar la historia del paciente con algún familiar y preguntarle, por casualidad, ¿no tendrá un electro previo usted de él? Muchas veces te dicen, sí, pero lo tengo en casa. Entonces hoy con el celular y WhatsApp es más fácil. Te mandan una foto y vos ya podés saber qué es lo que tiene el paciente de base, un electro normal. Siempre un electro de base. ¿Bien? Segundo paso. ¿Cómo comienza la taquicardia? ¿Tá? O sea,
Cuando nosotros estamos mirando el electro, a lo mejor el paciente llega con los síntomas y todavía no está en taquicardia. Arrancamos el electro, empezamos a hacer el electro y cuando lo estamos haciendo el paciente se pone en taquicardia. Entonces, ver ese complejo previo a la taquicardia nos puede resolver mucho la historia. ¿Bien? Entonces, fíjense, si enganchamos el latido que da origen a la taquicardia y el mismo presenta una onda P, la arritmia, vos sabés que ya es de origen supraventricular, ¿está? Excepto que pierda esa onda P, ¿bien? Y entonces vos decís, bueno, chau, listo, estaba en ritmo sinusal y de repente perdió la onda P y se fue todo al demonio, ¿tá? Que también te puede pasar. Pero mirar qué es lo que pasa antes del comienzo de la taquicardia nos puede dar una idea. Por ejemplo, podemos ver que tiene un PR cortito, ¿está? El primer latido antes de la taquicardia. Entonces vos decís, bueno, el PR corto gatilló una ATB, ¿está? Ahora, suerte con eso, porque la verdad que la mayoría de las veces no enganchamos nunca cómo arranca, ¿está? Entonces, hasta ahora le di 2 pasos que tenés que tener suerte. El tercer paso y el cuarto paso tienen que ver uno con el otro, pero lo más importante, el tercer paso es presenciar si el paciente tiene disociación auriculoventricular. ¿Bien? Si tiene disociación auriculoventricular, el paciente tiene una ATB. Ahora, todavía no sabemos qué corno es la disociación auriculoventricular, ¿está? Lo importante hasta ahora no es el paso 1, no es el paso 2, sino recordar el paso 3. Si el paciente tiene disociación AB, listo, diagnóstico, taquicardia ventricular, se terminó la historia, ¿está? El paso, suerte con eso, o sea, si no sabemos lo que es, no podemos ni idea, o sea, no podemos tener ni idea de lo que es la disociación AB. Y encima, no solo que es difícil entender qué es la disociación AB, sino es que es rarísimo verlo, ¿está? Entonces, de los 3 pasos que nos propone la literatura, hasta ahora ninguno nos sirve, ¿está? Hasta ahora ninguno, porque todos son difíciles de encontrar. El cuarto paso es, ¿qué morfología tiene el QRS? Nosotros hasta ahora vimos que el QRS va a ser ancho, eso ya lo sabemos, y que puede tener o un bloqueo completo de rama derecha o un bloqueo completo de rama izquierda, ¿está? Pero todavía no sabemos para qué nos sirve eso, ¿bien? Bueno, entonces hay un concepto general, dice que si el QRS dura más de 140 milisegundos, es decir, 3 cuadraditos y chirola, muy probablemente sea una taquicardia ventricular. Otro concepto es que si el eje eléctrico está entre menos 90 y 180 grados, probablemente sea una taquicardia ventricular, pero no en todos los casos. Si además de tener ese eje, tiene una S profunda en B6, una S profunda en B6, y hay concordancia de precordiales, es decir, que todos los complejos son positivos o todos los complejos son negativos, probablemente sea una taquicardia ventricular. Ahora, fíjense que siempre utilizo la palabra probablemente, ¿bien? Los electrofisiólogos se pusieron a estudiar y como no se ponían de acuerdo, dijeron, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a ponernos todos de acuerdo, vamos a generar algunos criterios que nos permitan saber si lo que estamos viendo es una ATB o no. Ahora, ahí se arma el quilombo y vamos a ver, ahora vamos a avanzar con los criterios, que no es tan fácil como parece. ¿Bien? O sea que, ¿cuál es la conclusión hasta ahora? Que tenemos 4 pasos que no nos resuelven nada. O sea, yo estoy frente al electro y todavía no pude resolver nada. ¿Bien? Muy bien, continuemos. 5.º paso. Hay latidos que son patognomónicos del ATB, es decir, que frente a la presencia de estos latidos, yo puedo dar certeza que estoy con un ATB. ¿Está? Esos latidos son el latido de captura y el latido de fusión, que ahora lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es el problema de tanto el latido de captura como el latido de función? Lo mismo que la disociación AB. Si nosotros los vemos frente a en una taquicardia QRS ancho, detectamos alguno de estos latidos, podemos poner el sello que es una ATB. Pero son extremadamente infrecuentes. Es raro que lo podamos ver, ¿bien? Y menos si no estamos entrenados. Y el último paso de todo, es ver el estado hemodinámico del paciente.
Y acá el concepto general es que si hay inestabilidad hemodinámica, el paciente tiene una ATB. Como pueden ver, yo les hice todo este caminito, porque la literatura médica te dice que frente a un paciente, vos siempre tenés que hacer estos 6 pasos. ¿Bien? El paso 1, puedes tener suerte de tenerlo, como no. El paso 2, tenés que tener suerte de engancharlo o no engancharlo. El paso 3, como dijimos, es totalmente infrecuente. El paso 4 es un quilombo, el paso 5 es infrecuente, y el paso 6 es bastante fácil de entender. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Frente a una taquicardia de QRS ancho, ustedes piensen que están frente a una ATB. Y si el paciente a su vez tiene inestabilidad hemodinámica, tiene una ATB y se cerró la historia. ¿Está? No van a matar a nadie si le pifian. ¿Está? O sea, si era un Wolff Parkinson White con aberrancia. Si el paciente tiene inestabilidad hemodinámica, se trata igual que una ATB. Si era una FA con aberrancia, si el paciente tiene inestabilidad hemodinámica, se trata igual que una ATB. ¿Bien? Por eso, esta diapositiva, esperen que está mal puesta, frente a este quilombo de los criterios, que como pueden ver, tenemos 5 pensadores distintos en relación a esto de los criterios, o sea que muy práctico esto no debe ser. Nosotros lo que nos tiene que quedar claro es que si el electro tiene complejos anchos, va rápido y encima está inestable, es una ATB y se terminó la historia. ¿Bien? Ahora vamos a ver qué nos dicen estos tipos en relación a cómo leer un electro para llegar al diagnóstico. Entonces, de estos 5 pensadores, ahora se agregó un 6º, que tampoco aclara la historia, pero vamos a ver qué nos sirve y qué no. Bueno, vamos a ver. Pareciera ser que el más fácil sería los criterios de Pava, que están al final. Un solo criterio, entonces no tiene tanta especificidad y no tiene tanta sensibilidad para hacer el diagnóstico de TB. Y además, estos criterios se realizaron en un estudio que tenía solamente 150 pacientes. Pocos pacientes, poco sensible, poco específico, chau, no sirve. ¿Bien? Después, como ustedes pueden ver, los otros criterios utilizan la derivación B1 y B6, este utiliza B1, B2, B6, y a su vez saber si el paciente tiene un bloqueo con morfología de rama izquierda. Por lo tanto, muy complejo, el paciente se me va a morir, tengo que tomar una conducta apropiada, entonces no me sirve, chau, lo elimino. Después tenemos los criterios de Wellens, bastante útiles porque utilizan 2 derivaciones, B1 y B6. Nosotros dijimos que estas 2 derivaciones las íbamos a utilizar para ver los bloqueos de rama, pero si el paciente tenía taquicardia, usábamos solo B1, por lo tanto, estos pueden ser unos criterios probablemente útiles. El primer punto de estos criterios nos habla de la disociación AB, que todavía no sabemos qué corno es, pero ya sabemos que es infrecuente. ¿Bien? Lo segundo, que los QRS tengan más de 140 milisegundos. Entonces, lo que yo me tengo que grabar en la cabeza es que si yo veo una taquicardia que está corriendo rápida y que el QRS es extremadamente ancho, es extremadamente posible que sea una taquicardia ventricular. ¿Bien? Y lo del eje eléctrico, Don Wellens decía que si el eje eléctrico es mayor a menos 30, es decir, menos 30, menos 40, menos 50, menos 60, así hasta llegar a 180, es muy probable que sea de el diagnóstico de una taquicardia ventricular. Ahora, después, Don Wellens, no sé qué le pasó, no sé qué se fumó, no sé qué hizo, y nos agregó lo de la morfología de bloqueo completo de rama derecha, de bloqueo de rama izquierda, y la verdad que a nosotros no nos interesa. Entonces, hasta ahora, de todos los criterios, nos quedamos con los 3 primeros ítems del criterio de Wellens. ¿Bien? Y en la literatura médica, y a los cardiólogos principalmente, hay algo que le apasiona, que es los criterios de Brugada y los criterios de Berekei. ¿Está? Y acá les voy a hacer, esperen un segundito, que les voy a hacer una observación. Los criterios de Brugada, como ustedes podrán ver, tenemos que cumplir varios pasos para llegar al diagnóstico. Por lo tanto, si yo estoy diciendo que las taquicardias ventriculares de QRS ancho son casi una urgencia, no, son casi, la mayoría de las veces son una urgencia, y que puede ser una arritmia de muerte, seguir todos estos pasos, la verdad, que me complica la historia.
Por lo tanto, en la práctica clínica, yo recomiendo utilizar los criterios de Berekei, que utilizan solo una derivación que es ABR. ¿Bien? Y esto es algo que nos tenemos que acordar de memoria. Los criterios de Berekei para el diagnóstico necesitan de la onda R. Siempre el complejo tiene que empezar con una onda R para saber que es una ATV. Que tiene que haber una melladura en la rama descendente del QRS. Ahora todo esto lo vamos a ver. Y que la relación de la primera parte con el complejo a la segunda parte del complejo QRS tiene que ser menor o igual a 1. Esto olvídenselo. Entonces, si ustedes ven en ABR un complejo que empieza con una onda R y que tiene una melladura en el QRS cuando está descendiendo, es una ATV. ¿Bien? Conclusión de todos estos criterios, que están buenísimos para tomarse un tecito y para ver qué es lo que tiene el paciente en el electro, pero en la práctica yo tengo que tomar una decisión porque el paciente se me muere. Entonces, una vez que resolví el paciente, me siento con el electro y me pongo a jugar tranquilo a ver qué es lo que tiene el paciente. Pero eso para tomarse un té. Estos pacientes son una urgencia y hay que resolverlo. ¿Está? Ustedes lo que tienen que saber, que paciente con taquicardia de QRS ancho tiene una ATV hasta que se demuestre lo contrario. Y si tiene inestabilidad hemodinámica, lo paletean. ¿Está? Punto. Prenden el desfibrilador y lo paletean. ¿Bien? Y si tiene estabilidad hemodinámica y el paciente está muy sintomático, grábense esta frase que dice: cuando la arritmia te arrincona, porque no sabés qué es, metele amiodarona. Listo. Entonces, tanto quilombo de saber qué tiene un electro para solamente tomar dos decisiones. O lo paleteo o le pongo amiodarona. Y se terminó la historia. Después, si con la amiodarona no anda, veremos qué hacemos. Si el paciente le pusimos amiodarona porque está estable y no responde y se vuelve inestable, ¿qué vamos a hacer? Lo paleteamos. Punto. ¿Bien? ¿Se entendió? Entonces, esto de saber qué arritmia tiene no es tan importante. Lo más importante es ver que tiene una taquicardia ventricular de QRS ancho. Punto. Y se terminó la historia. ¿Ok? ¿Se entendió? Y si está estable o inestable. Si está inestable, QRS ancho, TV, lo desfibrilo. Punto. Se terminó la historia. Si tiene estabilidad hemodinámica, le pongo amiodarona y espero. O responde o se me va a poner inestable. Si se me pone inestable, lo desfibrilo. Punto. Se terminó la historia. ¿Quedó claro? Bien. Como la clase no puede terminar ahí, vamos a dar algunas otras cuestiones. Esto se lo dejo para que ustedes lo miren tranquilo, no van a entender nada, realmente no sirve para nada, ¿tá? Son los criterios desglosados, cómo uno tiene que ir haciendo paso a paso para descartar si una taquicardia es supraventricular o una ATV, ¿tá? No sirve para nada, como es un curso se lo tengo que dar, pero básicamente lo que ustedes tienen que acordar es que prefiero que utilicen y sepan bien los criterios de Berekei, que lo más importante es que si ABR empieza con una onda R, casi seguro que es una ATV, y si hay una muesca en el QRS, cuando el QRS está descendiendo en la porción negativa, es una ATV. Con estas dos cosas se puede manejar en toda su vida como médico. ¿Bien? Acá está lo que les venía contando. Esperen que vamos a poner acá. Miren, criterio de Berekei. En este QRS no se nota nada, pero fíjense que el QRS arranca con una onda R, arranca con un complejo que es negativo, ¿está? Y cuando desciende, si acá tiene una melladurita, listo, esto es una ATV. Acá, en este de Berekei se ve un poquito mejor. El complejo arranca con una onda R y tiene una muesquita, ¿está? Esto es una ATV. ¿Bien? Fíjense en este. El complejo tiene una onda R y acá tiene una muesquita en la parte negativa. Esto es una ATV, por los criterios de Berekei. ¿Bien? Todo lo otro es zaraza intelectual. Se los dejo para que lo tengan, ¿está? Porque es un curso, ¿bien? Pero, recuerden, esto está corriendo rápido, esto es una taquicardia QRS ancho,
el paciente, si está estable, le pongo amiodarona, si está inestable, lo desfibrilo. Punto. Bueno, después de tanta cosa por decir y de tanto que hemos recorrido hasta acá, ya tenemos la clase resuelta, pero vamos a ver algunas cosas puntuales de todas las taquicarias ventriculares. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Están ahí, ¿no? No veo a nadie hoy. Hoy están todos, hasta Pablo. Sí, profe, parece que- ninguna duda. Sí, decime. Ninguna duda, perfecto. Bueno, entonces, la taquicardia ventricular paroxística, ¿por qué se caracteriza? Es porque son más de 3 complejos extrasistólicos o ectópicos ventriculares, que es exactamente lo mismo, y se mantiene por más de 30 segundos. Acuérdense que la clase pasada vimos lo que era la taquicardia ventricular no sostenida, que eran más de 3 latidos, pero que se cortaban. ¿Tá? Se cortaban y sale el paciente otra vez con latidos auriculares. Bien, entonces, fíjense, primero, la primera característica del electro, son QRS anchos seguidos con repolarización secundaria. La frecuencia cardíaca es mayor a 100, está entre 140 y 200 latidos por minuto. El ritmo es regular. Todas las taquicardias ventriculares, todas las TB, tienen ritmo regular. Comienza y termina de forma brusca, por eso es paroxística. Muchas veces el paciente tiene esta taquicardia y de repente se le va. Tiene disociación AB. ¿Qué es la disociación AB? Es cuando nosotros vemos dentro de la taquicardia de QRS ancho onda P, pero que esa onda P no tiene relación con los QRS. Ahora les voy a mostrar una imagen. Puede haber latido de captura. ¿Se acuerdan cuando veíamos los pasos de qué mirar en un electro de QRS ancho? Hablamos de los latidos de captura. Los latidos de captura son cuando dentro de la taquicardia, de repente yo encuentro un QRS angosto y después sigue la taquicardia. Ahora también les voy a mostrar una imagen. O los latidos de fusión. Los latidos de fusión, como le indica su palabra, en algún momento tanta estimulación de los ventrículos puede hacer que un impulso que se origina en la aurícula conduzca hacia los ventrículos y a esa morfología que tenía el QRS por culpa de la actividad ventricular cambie y tenga como una fusión de un latido con una onda P, pero con la morfología previa que venía trayendo la taquicardia. ¿Bien? Ahora les muestro cada cosa por separado. Fíjense. Esperen que voy a borrar esto. ¿Qué vemos ahí? ¿Alguien me puede decir? Los primeros latidos del electro. Yo se los voy a marcar y ustedes me van a decir qué ven. Esto, ¿qué es? QRS angosto. Entonces, ¿de dónde viene la energía eléctrica? Y la aurícula. Perfecto. ¿Y acá qué pasó? Se desencadena una taquicardia con QRS ancho. Muy bien. Hay disociación. Pará. No, acá no hay disociación. Acá lo que yo veo es que hay actividad eléctrica auricular y de repente tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 latidos ventriculares. ¿Está? Entonces puedo decir que, y de repente sigue esto. ¿Bien? Con actividad auricular. Entonces, puedo decir dos cosas. Que esto es una TB, taquicardia ventricular, porque hay más de 3 latidos ventriculares, no sostenida. ¿Bien? Pero como esto duró más de 30 segundos, estamos frente a una taquicardia ventricular paroxística. Arrancó y terminó de forma brusca. ¿Bien? Fíjense que todos los latidos ventriculares son muy parecidos entre sí. Y cuando eran todos iguales o todos parecidos, decíamos que esto era, ¿cómo? Monomorfa. Monomorfa. Entonces, esto parece ser, por lo que estoy viendo acá, una taquicardia ventricular paroxística monomorfa. Y la de acá abajo, fíjense, viene actividad auricular, mete una extrasístole y sale con esto. Corta y arranca de vuelta la misma actividad auricular que tenía previo a esa racha de latidos. Esto es lo mismo que arriba, pero esto es polimorfo, porque miren, este y este complejo son distintos, pero este es igual a estos 3 de acá. ¿Está?
Entonces, esto es una taquicardia ventricular paroxística polimorfa. ¿Está? Si esto durara menos de 30 segundos, es una taquicardia ventricular no sostenida polimorfa, y si dura más de 30 segundos, es una taquicardia ventricular paroxística polimorfa. ¿Se entendió? Bien. Esperen que borro todo. Muy bien. Esto que vamos a ver son los latidos de captura. Fíjense que yo le decía, el latido de captura es cuando vos estabas en el medio de la taquicardia y de repente te aparece un QRS angosto. ¿Lo ven ahí? Estamos taquicardia, el QRS ancho, y de repente aparece un QRS angosto con onda P, toda la bola. Latido de captura. ¿Qué pasó? Venía estimulando todo el ventrículo. Como todavía le funciona algo de los cables que están por arriba del ventrículo, el corazón dijo, pará, ¿por qué no intentamos que la aurícula sea la que comande? Y salió, la aurícula tiró un tiro, y como no funcionaban los cables, volvió otra vez el ventrículo a tomar el comando. ¿Está? Esto es un latido de captura. Si yo veo esto, todo esto ancho, y de repente veo esto, listo, esto es una TV. No me interesa todo lo otro. Después tenemos los latidos de fusión. ¿Qué le decía yo que eran los latidos de fusión? Nosotros veníamos con la taquicardia del QRS ancho, y de repente aparece una onda P, como se ve acá. No sé si la llegan a ver. Acá se ve una onda P. Y se ve como este QRS es un poquito más angosto, pero tiene la repolarización secundaria. ¿Está? Entonces, eso es un latido de fusión. Esperen que lo voy a borrar para que lo vean bien. Se fusionaron un latido de origen auricular con un latido de origen ventricular. El latido auricular le dio la onda P y el latido ventricular le dio la morfología de QRS. Y acá lo que se ve en el electro es que ese latido de función, el latido de fusión, cortó la taquicardia ventricular y el paciente salió con ritmo sinusal. Por eso esta arritmia es paroxística. Hace rachas de TV, mete algunos latidos que le son propios, como el de fusión o como el de captura, y el paciente vuelve al ritmo sinusal. ¿Se entiende? Y por último, tenemos la disociación AB. Fíjense que con flechitas están marcadas. Sí. ¿El latido de fusión o el de captura son siempre únicos? No, puede tener un montón. Yo acá te estoy mostrando pedacitos de electro, ¿está? Pero lo que tienen es que son raros de ver, por eso a lo mejor ves uno solo, porque realmente son rarísimos. Pero si los ves, te hacen el diagnóstico. ¿Está? Ah, ok, gracias. La historia. Pero por eso, ¿cuándo lo vas a ver esto? Después de que le salvaste la vida al paciente y te sentaste a tomar un tecito para tranquilizarte. Ahí te pones a jugar con el electro. Mientras tanto, la única decisión que tomaste era si le ponías amiodarona o si lo cardiovertía. Nada más que eso. ¿Bien? Y por último tenemos la disociación AB. Fíjense, esto es una tirita de dedos y cómo está marcada todas las ondas P, y todas esas ondas P no tienen nada que ver con esos QRS. ¿Bien? Y acá vemos otra cosa. Acá vemos ondas P que están por delante del QRS y ondas P que están por detrás. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la TPS, que decíamos que había onda P retrógrada que jugaba la escondida en el QRS? Bueno, esas son ondas P retroconducidas. ¿Bien? Y no hablan de disociación. ¿Por qué? Porque acá cayó el QRS y acá cayó la onda P. No tiene nada que ver la onda P, lo que está pasando con las aurículas, con lo que está pasando en los ventrículos. ¿Bien? ¿Se entiende? Y esto también es raro de ver. Pero si vos lo ves, vos tenés una taquicardia QRS ancho y de repente ves disociación auriculoventricular, como vimos, como dijo Paiva, como dijo Bereke, como dijo Brugada, siempre que hay taquicardia ventricular, taquicardia QRS ancho más disociación AB, tenés una TV. Y se terminó la historia. ¿Bien? ¿Se entendió hasta acá? 2 pavadas más y terminamos la clase. ¿Qué es la RIVA? La taquicardia ventricular no paroxística. Esto es una arritmia que si no hacen hemodinamia, si ustedes no les ponen el stent al paciente, es muy raro que lo vean. ¿Bien? Porque se llaman arritmias de reperfusión. Cuando la coronaria estaba cerrada, vos le pusiste un stent, la coronaria se abre, bueno, arranca esta taquicardia. ¿Está? Que si ustedes leen, acá cuando lean el Power, los criterios son exactamente iguales a la otra taquicardia,
con la única diferencia que acá lo que cambia es el contexto clínico. El paciente, lo que vamos a ver es que una vez que le ponen el stent, aparece la taquicardia. ¿Bien? Y lo otro, que es una taquicardia ventricular, o mejor dicho, sí, una taquicardia ventricular lenta. ¿Y por qué hablamos de taquicardia si puede tener 60 latidos por minuto? Porque normalmente la actividad ventricular tiene que gatillar entre 60 y, dijimos, 30 latidos por minuto. Como por lo general estas arritmias tienen más de 60 latidos por minuto, pero menos de 100, podemos hablar de que es una taquicardia del ventrículo. ¿Se entendió? Entonces, la diferencia más importante de esta taquicardia con la otra es que esta se da en el contexto de poner un stent o de una cirugía coronaria y que además suele tener frecuencias cardíacas lentas. Miren, acá les dejo un electro. ¿Bien? Profe, Fíjense. pero una pregunta, o sea, ¿lo va a tener después de reperfundirlo o lo puede tener después? No, lo va a tener siempre después de la reperfusión. De hecho, Pero cuando... para ir al año, cuando- ¿la puede volver a hacer o no? ¿O es solo No. ahí en el momento En justo ese que... momento. En ese Ah, ok. momento. De hecho, el hemodinamista pone el stent y ve un RIVA, sabe que el stent está bien puesto. ¿Está? Porque es una arritmia de que se reperfundió el corazón. ¿Está? Eso es lo que le tiene que quedar claro. Esta arritmia la van a ver solo si entran a hemodinamia. ¿Está? O sea que es de buen pronóstico. Claro. En este caso, en realidad, de buen pronóstico y no, porque si vos tenés una taquicardia ventricular, quiere decir que las coronarias las tenés enfermas. ¿Está? Pero quiere decir que el hemodinamista hizo bien su trabajo. ¿Bien? Fíjense que se ve exactamente igual que la otra, nada más que lo que cambia acá es la frecuencia cardíaca. Está un poco más lenta. ¿Bien? Pregunto, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esos son todas ondas P. Probablemente este paciente tenga un bloqueo completo de rama derecha o rama izquierda. No sabemos qué derivación es, así que no lo sabemos. ¿Bien? ¿Vamos? Bueno. Taquicardia ventricular polimorfa, torsade de Pons, le encanta a todos. ¿Bien? Lo que tiene que saber es que esta, lo que tiene como característica es que tiene intervalos, o sea que es una de las pocas taquicardias ventriculares que es irregular, pero cuando hace episodio de taquicardia se ve episodios regulares de taquicardia. ¿Bien? Y que tiene complejos que son positivos y complejos que son negativos. ¿Bien? Esto es lo que la caracteriza. Fíjense, rachas de complejos que son negativos y rachas de complejos que son positivos. ¿Bien? Y estas rachas entre sí son irregulares. ¿Bien? Y fíjense que en el medio aparece como un complejo que es una transición entre un latido y otro. Entre los positivos y los negativos aparece un latido medio raro. Fíjense, acá se ve de vuelta. ¿Bien? Viene todo negativo y de repente cambia y se vuelve todo positivo. ¿Está? ¿Cambia el tratamiento? No, exactamente lo mismo. ¿Está? Si está inestable, lo paleteo. Y si está estable, en este tiene un antídoto propio que puede ser el sulfato de magnesio, porque se suele asociar a los trastornos del potasio y el magnesio. Todo discutido. Esta es una de las arritmias que más controversia genera. ¿Está? Bien. Esperen que les borro. ¿Y esto qué les parece que es? ¿Quién se anima a decirme qué es esto? Una TV polimorfa. No, es lo mismo. Fíjate, racha de todo positivo, racha de todo negativo. ¿Está? Este paciente venía, miren lo que venía pasando. Latido de arriba. Extrasístole ventricular. Fíjense la pausa compensatoria. Sale con un latido de él. Y acá mete otra extrasístole, pero con lo que se llama QT prolongado. Y acá metió la torsada de Pons. Metió un latido de fusión, ¿tá? Porque tiene onda P. Este no es tan parecido a los ventriculares, porque estamos en una condición que es bastante particular. Y después va metiendo latidos del paciente con extrasístoles ventriculares. ¿Tá? Latido del paciente, o sea,
¿Qué te quiero decir con esto? Que esta arritmia también puede resolver sola, ¿tá? Pero te habla de un corazón deteriorado, un corazón enfermo, ¿bien? Y por último tenemos la fibrilación ventricular, que fíjense que se caracteriza por una actividad caótica del ventrículo y donde los complejos son anárquicos. Acá no, acá hay una mezcla de todo, ¿bien? Miren este electro, a ver, ¿qué pueden ver en este electro? ¿Quién se anima? Algunas cosas ya están marcadas, fíjense. Les pregunto, ¿les parece esto una taquicardia ventricular? ¿Una taquicardia ventricular con QRS ancho? Sí. Y esto no es ancho. O sea, este sí, este latido que se ve acá sí es ancho. Pero los que los precede no. Entonces no puedo decir una taquicardia ventricular de QRS ancho. Esto debe ser una extrasístole ventricular. ¿Bien? Mirá B1. Fíjate la S profunda que tiene B1. ¿Bloqueo completo de rama derecha o bloqueo completo de rama izquierda? Derecho. Izquierda. Izquierda tiene la S profunda. Perfecto, izquierdo tiene la S profunda. Bien. ¿Estamos? Perdón. Ahora, fíjense, gatillo en extrasístole y miren lo que pasa. ¿Qué es esto? Lo tienen acá arriba. Se fibriló el paciente. ¿Ah? Yo cuando lo vi por primera vez, no había visto que decía fibrilación ventricular, dije una torsada de Point. Pero ¿qué pasa? Son todos complejos negativos. ¿Ah? Nunca mete complejo positivo. Todo esto son complejos negativos. ¿Ah? Y algunos, si para llevármela contra mí, en realidad lo que caracteriza la fibrilación ventricular es que uno no ves complejos claros, sino que ve todo este quilombo que se llaman oscilaciones o ondas, y nada más que eso. ¿Bien? Lo que sí, acá el paciente estaba estable hemodinámicamente, y solamente tenía unas extrasístoles ventriculares, y de repente acá se me puso inestable. ¿Está? Y acá lo que tengo que hacer es paletearlo, acá no hay amiodarona. ¿Ah? Porque se puso inestable, entonces lo paleteo. ¿Bien? Eso fue todo. Y antes de terminar, les muestro rápido la resolución del caso clínico. Esperen que estoy yendo para atrás a la velocidad del rayo. Bueno, resolución del caso clínico. ¿Bien? Ya está. Este paciente, recuerden que Oscar estaba estable hemodinámicamente. Entonces la pregunta es, ¿le ponen amiodarona o le ponen o lo desfibrilan? ¿Qué hacen? Amiodarona. Listo, listo, chicos, resolución del caso clínico. ¿Ah? Eso es lo que ustedes tenían que hacer. Es un caso clínico, tenemos que resolver lo que pasa con nuestro paciente. Y para terminar, vamos a mirar ABR. Espérenme un segundito que no veo nada. Ahí está. Vamos a ver ABR. Si nosotros vemos en ABR, denme 2 segundos que quiero salir de la presentación. Ahí está. Esperen que voy a ir acá. Tengo tantas cosas en la compu. Si nosotros vemos ABR solo y usamos los criterios de Berekay, ¿bien? Nosotros vemos que el complejo empieza con una onda R. ¿Está? Como tiene esa R, nosotros podemos decir que esto es una ATV. ¿Está? A pesar de que haya rachas y episodios de irregularidad, nosotros podemos decir que esto es una ATV. ¿Bien? Fíjense que acá hay como un latido angosto. ¿Está? Este latido angosto, que ahí tiene una onda P que lo precede, esto nos está hablando que es un latido de ¿qué cosa? De aurícula. Un latido de captura. Este es de captura, porque viene ancho, ancho, ancho. Este es ancho, pero fíjense que la morfología es muy distinta a los que los preceden, entonces decimos que es de captura porque tiene una onda P previa. ¿Ah? Y es un poquito ancho porque este paciente seguramente tenía un bloqueo de base, un bloqueo de rama derecha o de rama izquierda. ¿Está? Y lo último, para terminar con la interpretación y lo que vimos en la clase de hoy, fíjense que B1 tiene una onda S profunda. Entonces, esta es una taquicardia de QRS ancho que parece ser una ATV con morfología de bloqueo completo de rama izquierda.
pero la solución del caso es definir si le doy una sacudida eléctrica o le pongo almidón. ¿Bien? ¿Quedó claro? Bueno. Sí. Listo. Dejo de compartir. Espero que le haya servido la clase de hoy. Es mucho quilombo. Véanla de vuelta a la clase. Relean. Las preguntas se las voy a mandar probablemente el día jueves para que las puedan resolver. Y durante toda la semana lo único que voy a hacer en el Instagram es publicar un electro y que ustedes me pongan si es bloqueo completo de rama derecha o bloqueo completo de rama izquierda. ¿Está? O les voy a dar un electro que puede estar en bradicardia o un electro que está en taquicardia. Y ustedes van a decir si una taquicardia de QRS ancho o una taquicardia de QRS estrecho. Nada más que eso. ¿Bien? ¿Estamos? Dejen que el diagnóstico de taquicardia ventricular, paroxística, torsade de Pon y todo, lo haga el cardiólogo. Ustedes lo único que tienen que saber es qué corno hacen frente a este electro. Nada más. Eso es lo que yo quiero que a ustedes les quede de la clase de hoy. ¿Se entendió? O sea, la clave es siempre la clínica del paciente también. Siempre. Se los dije en la primera clase. El contexto clínico define qué hacemos. ¿Bien? Chicos, que anden muy bien. Los dejo. Chao, profe. Gracias, profe.